Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Espero todos estén muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Activos? ¿Activos y dispuestos? Por favor, ubíquense en sus Biblias en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Oh, mi nombre escrito en su libro, porque sufrí de mí. Primera de Corintios está antes de Segunda de Corintios. Bueno, para que se ubiquen. Es un favor, ustedes, pero Naguará. Claro. Agradezcan. Sí. Primera de Corintios 1:10. Vamos, Francisco Antequera, ayúdame a leerlo, por favor, de pie y luego yo oro para comenzar. Luego, pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, iguales de vosotros bendiciones. Y un estés perfectamente unidos, en la misma mente, en el mismo corazón. Gracias. Oramos. Padre, queremos darte gracias una vez más. Bendecir y alabar tu nombre, porque has sido muy bueno con nosotros. No te has olvidado de tus promesas, no te has olvidado de tus criaturas, y tu iglesia reunida es una expresión de ello, de tu cuidado, de tu favor y de tu fidelidad a tu nombre, a tu gloria, a aquellos que apartaste como tu pueblo. Así que gracias, Señor. Gracias. Hoy quiero rogarte una vez más que nos ayudes. Como bien dijo Pablo a los de Corinto, cuando estaban divididos, cuando sus corazones y pensamientos estaban en un lado y en otro, cuando querían confiar en un líder particular algunos y en otro líder otro, les rogó que pudiesen ser del mismo sentido, que hablaran una misma cosa. Así como Pablo rogó, también nosotros queremos rogarte que nos hagas un pueblo que sea de un mismo sentir, que hablemos y pensemos la misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y por eso te damos gracias también, te rogamos eso y te damos gracias porque durante varios meses nos has dado la posibilidad de estudiar algunos temas importantes a la luz de tu palabra, para aprenderlos, para madurar, pero también para que juntos caminemos en la misma fe, para que juntos tengamos la misma mente en estas cosas que son tan importantes para nuestra alma y para tu iglesia. Síguenos acompañando y que tu Santo Espíritu nos dirija hoy una vez más. Rogamos tu ayuda por tu Espíritu Santo, porque ninguno de nosotros puede ostentar algún conocimiento salvador, ningún conocimiento santificador, si no es por tu Santo Espíritu que inclina nuestros corazones y nos convence. Ayúdanos, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos entonces con nuestro tiempo de escuela dominical. Ya saben que durante varios meses hemos estado considerando nuestros distintivos doctrinales, y esto ha sido a propósito, tiene una intención definida. Mi deseo
es edificarles a través del discipulado, enseñarles lo que dice la palabra con respecto a algunos temas de suma importancia. Cada uno que crezcamos en el conocimiento de la doctrina. Hemos aprendido a no satanizar la palabra doctrina. Doctrina es simplemente una expresión de la fe, es una verdad, y todos aquellos que quieran satanizar o quitar de su jerga la palabra doctrina deben reconsiderar que cualquier afirmación teológica o bíblica que hagan es una declaración doctrinal. Por lo tanto, nosotros queremos ayudar a todos los que vienen, a todos los que anhelan ser parte de la iglesia, a los que Dios está llamando, a que conozcan la doctrina, la verdad, en otras palabras, acerca de Cristo, acerca de su iglesia, acerca inclusive de su historia. Por eso queremos discipularles y que todos crezcamos en el conocimiento de Dios, pero también queremos que si hemos todos de formar parte de la misma iglesia y comprometernos entre nosotros, es importante, como orábamos, tener un mismo sentir. Cristo murió para tener a su pueblo unificado. No tiene sentido que nosotros vivamos distanciados o divididos. Cristo murió para que nosotros pudiésemos vivir en una misma fe. No tiene sentido entonces que nosotros de manera independiente creamos algo, luego creamos otra cosa y que no estemos unidos en ese mismo Salvador y en la misma expresión de la fe. Por eso es tan importante mantenernos unidos y por eso es tan importante que juntos seamos discipulados y crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y para ello hemos visto varias cosas. Hemos visto el distintivo ortodoxo, hemos visto el distintivo calvinista, hemos visto nuestro distintivo de la perspectiva del pacto y hemos visto el último que fue. Ajá. ¿Cuál es nuestro distintivo? ¿Cómo? Puritano. Muy bien. Que contemplaba tres principios generales. ¿Qué eran? La libertad de conciencia o libertad cristiana. ¿Qué más? La adoración religiosa y la religión experimental que vimos la semana pasada, donde conversábamos un poco de algunos pasajes bíblicos que comunican que es la intención de Dios que aquel que es llamado por Él ejerza la vocación, los dones, los llamados que Dios se le puso por hacer. La única vocación del creyente no es ser cristiano, es la principal. Pero también Dios llamó a los cristianos a ser padres, esposos, trabajadores. Dios no esperaba que el esposo de un matrimonio se convirtiera y dejara a la esposa. O no esperaba que la esposa de un matrimonio se convirtiera y dejara al esposo. No espera eso. Quédese como está. Primera de Corintios capítulo 7. De esa manera se experimenta la religión en todos los ámbitos de la vida, no solamente en la iglesia local, no solamente en la mañana cuando estás haciendo un devocional de 20 minutos. En todos los ámbitos se vive la religión. ¿Lo recuerdan? Simplemente es un repaso. Pero hoy vamos a empezar a considerar el último de nuestros distintivos. ¿Qué les parece? El último de nuestros distintivos, por lo menos lo que tenemos sistematizado hasta ahora. Pero es el último de todo el currículum de nuestras clases de discipulado inicial, que se llama nuestro distintivo. Bueno, mejor dicho, se lo voy a preguntar. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos libres, somos pentecostales, somos de la Alianza Misionera, somos bautistas. Bautistas reformados. Está bien, por ahí vamos. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué nos hace bautistas reformados? ¿Por qué no somos o de otras denominaciones? Sí, es una buena pregunta. Por lo general nosotros estamos siempre consumiendo información, pero pocas veces nos detenemos a ver las razones de las cosas. Les digo algo.
Ustedes pueden quererme mucho, apreciarme mucho y lo valoro. No saben cuánto lo valoro. Pero si ustedes solamente ven mis enseñanzas como enseñanzas inspiradas, inclusive cuando cometo errores teológicos hablando o enseñando, entonces estamos mal. Ustedes están llamados a discernir todo lo que los pastores y los maestros enseñan. Yo no soy la verdad final, la Biblia lo es. Es decir, si yo quiero meterle un embuste, usted tiene que tener la capacidad por medio del estudio y la oración de saber si yo le estoy metiendo un embuste. Es decir, esta iglesia es bautista reformada no porque el pastor lo dice, sino porque sus orígenes son así. Y si yo quisiera creer otra cosa diferente, no es la iglesia en la que tiene que cambiar, soy yo el que me tengo que tomar mi lugar. Porque la identidad de la iglesia está sobre el ministerio de un hombre. Entonces, pensándolo de esa manera, necesitamos preguntarnos ¿por qué? Ay, pero es que tú sí eres necio, tú siempre tienes que estar preguntando por qué. No, pero si lo hacemos con piedad, guiados por el Espíritu Santo, rogando a su ayuda, es muy bueno que nos preguntemos por qué y que encontremos respuestas sólidas, convincentes a la luz de la Biblia. Una de las mayores herejías en los últimos siglos han sido porque un hombre o varios dijeron que Dios le reveló algo o que debían interpretar un pasaje de la Escritura de una manera y empezaron un movimiento. Y ahora se llama Santo de los Últimos Tiempos, ahora se llama mormones, testigos de Jehová. Inclusive cuando se acercan o nos acercamos a evaluar los adventistas, tuvieron un origen en la historia de un hombre que tuvo una revelación especial y que de ahí para adelante. Entonces, no se trata, lo que quiero concretar en su mente, que me sigan a mí. A Cristo hay que seguir. No se trata que sigan solamente un pastor. Por supuesto lo deben seguir porque él gobierna y es el líder de la iglesia. Pero no lo deben seguir de manera ciega. Porque la autoridad final es la palabra de Dios. Por eso es importante preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué somos bautistas reformados? ¿Quiénes son los bautistas reformados? ¿Qué nos hace bautistas reformados? ¿Qué dice la Biblia de los bautistas reformados? Pero por lo menos según las traducciones en español tenemos un punto a nuestro favor, denominacionalmente hablando. Porque la Biblia sí habla de un bautista, ¿verdad? Juan el Bautista. Pero no es por Juan el Bautista que nosotros somos bautistas. No es eso. Solamente era broma para ver si identificaban el término. Tengo un amigo presbiteriano que no le llama a Juan el Bautista bautista, sino le dice bautizante. Porque si le dice Juan el Bautista, él dice, bueno, entonces no era bautista, no era el bautizante, él bautizaba, en otras palabras. Pero bueno, términos más, términos menos, el punto es que hoy vamos a empezar a ver nuestra perspectiva bautista y vamos a hacernos algunas preguntas importantes acerca de ello. Esto de ser bautista no es simplemente un nombre, no es simplemente una identificación denominacional que podemos poner afuera de nuestro local donde nos reunimos como iglesia. Esto es un distintivo, es algo que esencialmente somos como congregación y si se quiere llamar como denominación. De hecho, hay algunas personas o algunos grupos que se llaman bautistas, pero no son realmente bautistas. Eso puede suceder, como también puede suceder algunos que no tengan en su nombre bautista y sean bautistas por distintivo. Es decir, ser bautista es más un distintivo que meramente un nombre. Tenemos varios ejemplos históricos. Tenemos la iglesia donde pastoreaba el príncipe de los predicadores, como se le llamó en el tiempo, Charles Spurgeon. Y Spurgeon predicaba en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Y ellos son bautistas reformados. O al menos en aquel tiempo, de su manera más pura, eran bautistas reformados. Pero no se llamaban bautistas reformados. Tenemos otra muy famosa de la actualidad.
tenemos la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. ¿Saben cuál es esa? La IBCJ, donde predica el pastor Sugel, que es muy conocido también. Por allí sí lo conoce. Y la iglesia bíblica del Señor Jesucristo son bautistas. Y bautistas particulares, explicaremos eso luego. Entonces, puede existir que una iglesia en su distintivo no se llame bautista y ser bautista, como también puede suceder, que es la gran generalidad en la actualidad, que se llame bautista y no ser bautista o no tener algo de bautista. Es una cuestión de distintivo. Ahora bien, ¿qué hace que una iglesia sea bautista? Muchos creen que una iglesia es bautista solo porque bautiza personas mayores que después de una profesión de fe quieren bajar a las aguas. Es bautista porque bautiza a los creyentes, en otra palabra. El nombre más técnico es credo bautista. Es decir, que bautiza a creyentes y a personas mayores. Y se quedan allí nada más. Y esto no es necesariamente así. Hay iglesias que no son bautistas ni se identifican como tal y bautizan a personas que han hecho una profesión de fe. Por ejemplo, muchas de las iglesias pentecostales, muchos hermanos de las iglesias pentecostales bautizan creyentes, pero no son bautistas, ¿verdad? Pero bautizan creyentes, usan también la inmersión como método de bautismo. La Asociación de Iglesias Evangélicas Libres, ADIEL, la Iglesia Evangélica Libre de Venezuela, ellos bautizan a creyentes, son credo bautistas, lo hacen por inmersión y no son bautistas. Y así pasa, ¿ok? Así que bautizar a creyentes o a personas mayores no solamente nos hace bautistas. Cuando decimos que la iglesia es bautista e independiente, y eso es importante, ser bautista es independiente, vaya guardando eso en su mente. Cuando decimos que la iglesia bautista es independiente, nos estamos refiriendo básicamente a aquello que tiene que ver con la administración de los sacramentos, pero también aquello que tiene que ver con la forma de gobierno y también aquello que tiene que ver con el entendimiento de lo que es la iglesia misma. Lo repito, cuando hablamos que somos bautistas reformados, no solamente tiene que ver con que bauticemos por inmersión a personas que profesan fe y que son adultas. Estamos hablando también que tiene que ver con la administración de los sacramentos. Bajo un poco el asunto. ¿Qué es la administración de los sacramentos? Es simplemente cómo se lleva a cabo las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? Cuando hablo de ordenanzas o sacramentos, ¿a qué me refiero? Muy bien. Bautismo y cena. ¿Qué se cree acerca de eso y cómo se lleva a cabo? Entonces, ser bautista tiene que ver con la administración de los sacramentos. A veces que el término, como estamos tan informados por el romanismo, no vemos malo, es sacramento, sacramentalista. Pero no, sacramento comunica misterio, también comunica ordenanza. Es una estipulación, un mandamiento positivo que Jesús mandó hacer, además de aquellos mandamientos que estaban claramente expresados en el Decálogo o en los 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con la administración de los sacramentos, tiene que ver con la forma de gobierno. ¿Qué piensan ustedes cuando yo les hablo de forma de gobierno? Ajá, Igle. Bueno, la manera como se lleva a cabo la organización, el control, la dirección de la iglesia. ¿Cómo se lleva a cabo la organización, el control, la administración de la iglesia? Muy bien. En el caso de los bautistas, es independiente, o sea, Es autónoma. Ok, perfecto. Gobierno es gobierno, lo que ustedes entienden. También tenemos un mal concepto del gobierno, de los gobiernos del mundo. Perfecto, pero cuando hablamos del gobierno queremos usar el término en su sentido
etimológico, alguien que gobierna o ejerce un liderazgo, que guía, que administra algo. Eso es el gobierno. Entonces, ser bautista reformado tiene que ver con el gobierno también de la iglesia local. ¿Cómo se lideriza? ¿Cómo se administran las cosas dentro de la iglesia local? ¿Ok? Y además tiene que ver con, ¿cuál fue el último que dije? El entendimiento de la iglesia misma. El entendimiento de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se expresa la iglesia en el mundo? ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? ¿Quiénes son parte de la iglesia? ¿Quiénes forman parte de la iglesia? ¿Cómo está constituida la iglesia? ¿Quiénes vienen a la iglesia? Estas tres cosas parten fundamentalmente de un entendimiento, y preste atención para que no le suene muy complejo. Estas tres cosas parten inicialmente y fundamentalmente de un entendimiento de cómo Dios se ha revelado en el tiempo y de su plan redentor. En otras palabras, eso tiene que ver con nuestra perspectiva del pacto. Lo que creemos acerca de los pactos de Dios y cómo Él se ha revelado en el tiempo termina en implicaciones como, por ejemplo, cómo administramos las ordenanzas, cómo gobernamos la iglesia y cómo entendemos el concepto de iglesia. ¿Quién era el pueblo de Dios durante la creación en el Edén? ¿Quién era el pueblo de Dios? Adán y Eva y su descendencia mientras no caían. Ese era el pueblo de Dios en el Edén antes de la caída. Luego de la caída, ¿quién era el pueblo de Dios? Habían dos maneras de identificar al pueblo de Dios. Luego de que Dios juzgó a los involucrados en la acción pecaminosa, que fue Adán y Eva y Satanás. ¿Cuál? ¿Cuál era el pueblo de Dios? ¿Cómo se identificaban el pueblo de Dios? Levante la mano. Ajá, Ángelo. Ok, pero se le conocía como Mesías. Ajá, pero ¿qué término se usa en Génesis 3? La simiente. ¿La simiente de quién? Porque hay dos simientes. Muy bien. El pueblo de Dios de allí en adelante se iba a empezar a identificar como los que creían en la simiente de la mujer. ¿Qué haría la simiente de la mujer? Levante la mano. Heriría, afectó a la cara, ¿no? Heriría a la simiente de quién? De la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Ahí hay dos vertientes claras. Los que creían en ese Salvador que le llamó Ángelo campeón, la simiente de la mujer, y los que iban siguiendo los pasos de la simiente de Satanás. Dos tipos de personas. Desde el principio se dijo lo que Juan terminó concluyendo. Hay dos tipos de personas en el mundo: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Perfecto. Entonces, desde ese principio se empezó a identificar. Antes se identificó al pueblo, luego se identificó el pueblo. Más adelante se siguió identificando el pueblo. El pueblo de Dios es o fueron aquellos de los cuales Dios tuvo gracia. ¿Cuál es? No. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. En el principio era Adán y Eva y su descendencia antes que cayeran, ¿cierto? Luego el pueblo único de Dios es el pueblo que creyó en la simiente. Tenían fe. Ellos esperaban que Dios enviara a alguien que los iba a quitar de los dolores de la tierra. Luego el pueblo de Dios se hizo un poco más pequeño. En Noé, aquellos que hallaron gracia delante de los ojos de Dios.
Y ahí estaban en el arca, el pueblo de Dios. ¿Por qué era el pueblo de Dios? Porque Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y Dios preservó y salvó del juicio a esas familias. Vean cómo hay una identificación del pueblo de Dios, único siempre, el único pueblo de Dios. ¿Por qué me voy por estos lados? Simplemente quiero hacer un poco de historia. Porque efectivamente, cuando nosotros hablamos de ser, de identificarnos como iglesia, de nuestra perspectiva de iglesia, de lo que creemos de lo que es la iglesia, estamos hablando de nuestra perspectiva también del pacto. El pacto fundamenta lo que nosotros somos como bautistas reformados. Y en ese sentido, el pacto de obras en el Edén, luego esa promesa de Génesis 3 y luego ese pacto que hubo con la creación con Noé y luego el pacto que hubo con Abraham, hubo una expresión de la voluntad de Dios y cómo su pueblo se identificaría en el tiempo, siempre por fe, siempre por la gracia de Dios. Un pueblo que no solamente pertenecía a Israel, sino que aunque él tipificaba a la iglesia, sería un pueblo de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Una expresión que la vemos clara, anticipada en la Torre de Babel. En la Torre de Babel Dios los juzga nuevamente y ¿qué hace? Los confunde y los dispersa. Vean la idea detrás de esto. Nuestra perspectiva del pacto, lo que nosotros sabemos de los pactos de Dios, informa lo que somos ahora como bautistas reformados. Lo que quiero decir de manera un poco más llana es que lo que creemos acerca de los pactos de Dios y cómo se reveló la historia es lo que nos informa para nosotros practicar hoy lo que practicamos. Las ordenanzas, por qué la cena y el bautismo, cómo lo hacemos, por qué gobernamos la iglesia, cómo la gobernamos y por qué creemos acerca de la iglesia, cómo lo creemos, y lo vamos a ver más específico que el tiempo. Entonces, Henry, tú levántate la mano. Sí, solo quería lo que había dicho acerca de la simiente. Y era que como bien decía yo, es la promesa en Génesis 3:15, ¿verdad? La simiente allí. Y mismo en el capítulo 4 vemos como Adán y Eva conciben, ¿verdad? A Caín. Muy bien. Pero luego vemos todo el capítulo 4, el relato donde Caín mata a Abel. Y al final del capítulo 4 parece, o mejor dicho, vemos que cuando Caín mata a Abel, vemos como que esa esperanza ya es cortada. Por lo que llevamos conociendo luego, pero al final del capítulo 4, versículo 25 y 26, luego que ya Abel había muerto, dice que escribe Moisés, dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer. Luego de esta situación de femicidio, dice, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth. Y aquí la razón, dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y aquí cierra el versículo 26 con él, marcando lo que te está diciendo acerca de la descendencia, ¿no? Luego del pecado. Acá dice, y Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, luego de eso, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Luego de eso. Correcto. Sí. De hecho, la mamá de Noé, cuando estaba dando luz a Noé, él dijo, o quedó embarazada, dijo, ay, al fin, alguien que nos librará de los dolores de la maldición de la tierra. Y le dio Noé, y Noé apartó, y Dios apartó a Noé para, ya saben, importante esta historia porque en la predicación, les anticipo, vamos a hacer mucha historia, así que ruego que en el receso tome bastante café, para que no se me vayan y estén atentos. Y que vaya poniendo yo entonces un cimiento importante para lo que vamos a ver en la predicación. Por ahora, importante, además de la buena ampliación que dijo Henry con respecto a esas dos simientes, es bueno que volvamos a nuestro tema para ver inclusive cómo se ve lo que nosotros somos desde un punto confesional. Los bautistas particulares
se conocieron por tener una confesión histórica, por lo menos luego de la Reforma Protestante en el siglo XVII, que es la que nosotros abrazamos, la Segunda Confesión de Londres de 1689. Esa confesión es la que nosotros abrazamos y que fundamenta nuestro distintivo o nuestro orden doctrinal como tal. Y si ustedes se dan cuenta, ya la confesión amplía bastante lo que tiene que ver con la iglesia en el capítulo 26. Vayan a la confesión, capítulo 26, y vamos a leer algunas cosas que son importantes allí. Ok, si se dan cuenta, el título del capítulo 26 dice, ¿cómo dice? Luego el capítulo 28, ¿qué dice? Del bautismo y de la cena del Señor. ¿Qué son el bautismo y la cena del Señor? Sacramentos u ordenanzas. Luego, el 29, ¿qué dice? Del bautismo. ¿Y el 30? Ok, 26, 28, 29 y todos esos párrafos hasta el 30 inclusive tenemos información de lo que nos distingue como iglesia. Si usted lee Westminster, se dará cuenta, o la confesión de Westminster, que de los presbiterianos, se dará cuenta que su percepción o su manera de ver estos tres elementos son distintas a la que nosotros tenemos. Lo mismo pasa con otros reformados históricos, por ejemplo, los holandeses, que se apegan a lo que se le llama la fórmula de la unidad. La fórmula de la unidad. Simplemente una información histórica para que ustedes tengan, por si la escuchan por allí. La fórmula de la unidad es el apego a tres confesiones o declaraciones de fe históricas. Ellos se pegan a los cánones de Dort, ellos se apegan a la confesión belga y se apegan al catecismo de Heidelberg. Esos tres documentos fundamentan su percepción doctrinal e informan lo que son como iglesia y cómo hacen las cosas. En el caso de los presbiterianos tienen Westminster, en el caso de los bautistas reformados tenemos Londres 1689 y en el caso de los congregacionalistas en su tiempo tenían la Declaración de Savoy. ¿Ok? Si lo vemos así, nos damos cuenta que cuando revisemos algunas de esas confesiones van a tener una perspectiva no fundamentalmente problemática, pero sí diferente a cómo nosotros vemos estos elementos de la iglesia, su gobierno, la administración de las ordenanzas y su gobierno. ¿Claro hasta ahora? Como que no, ¿verdad? Pero la clase va a estar grabada, usted la puede consultar. Siempre es importante ver los orígenes de las cosas. Siempre. Recuerdo que antes se usaba mucho cuando se iba a casar un muchacho, pero ¿de qué familia es? ¿Es de buena familia? ¿Qué aprendió? ¿Qué estudió? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Cuál es su familia? ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? ¿Qué tiene? Es de gente bien ubicada en este país, en el mundo. Siempre los orígenes son importantes, hermanos. Siempre son importantes. Alguien que pierde su historia y pierde sus orígenes, pierde su identidad. Pierde su identidad. No lo digo yo, la historia lo ha comprobado. Y es algo totalmente claro. Por eso, hay que ver también el origen bautista en la Biblia, pero también desde el punto de vista histórico, de dónde salieron. Una de las mayores preguntas que yo tenía y que sigo armando y que me deleito cada vez que sigo avanzando un escalón más, es cómo es posible que la iglesia llegara a ser lo que ahora es. Porque escuchamos a Pablo predicando a las iglesias en Corinto, a la iglesia en Éfeso,
vemos sus reuniones, vemos cómo hacían las cosas, vemos cómo se equivocaron, vemos Pablo hablándole a Timoteo y a Tito, ordenando las iglesias, cómo debían establecerse ancianos, dando forma. Luego vemos la patrística, aquellos que vinieron después de los apóstoles cuando murieron. El último apóstol fue Juan, y luego que muere vinieron hombres. ¿Cómo hicieron ellos las cosas? ¿Qué pasó con la fe en ese momento? Luego, más adelante, vino y se legalizó el cristianismo. ¿Cómo se hizo en ese momento? ¿Qué hacía la iglesia? ¿Cómo se veía esa expresión del pueblo de Dios? Luego la época medieval. Luego, y así vamos pasando la historia hasta lo que nosotros conocemos como un evento muy significativo que fue la Reforma Protestante. Porque hasta ese momento la iglesia o el pueblo de Dios había tenido un cisma muy importante. Ese cisma se dio en el siglo X o allá en el 1000. La iglesia se dividió por problemas políticos. Lamentablemente, cuando la iglesia fue creciendo a través de miles de años y por la involucración de reyes, de emperadores, por causas políticas, por causas de dinero, por causas de guerras, todo eso se unió. La iglesia llegó a ser un poder político, no solamente religioso. De hecho, ostentó un cargo sobre los reyes porque ella o el líder de la iglesia empezó a ungir a los reyes y las cosas se hacían a la luz de la ética, de la moralidad de la iglesia. Y eso, aunque uno puede decir que es bueno, la iglesia está gobernando, no es bueno. Porque como aprendimos de la Reforma Protestante y de los puritanos, la Biblia enseña, que es nuestra última regla de fe y conducta, nuestra máxima autoridad, la Biblia enseña que la humanidad debe tener divisiones de poderes. La iglesia es la iglesia, el Estado es el Estado. La familia es la familia. Y si eso es así, de manera muy llana, vemos hacia atrás y verlo, la iglesia se llenó de un poder que no debía tener y de una influencia que no debía tener. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que lo que había era el romanismo católico, siglo XVI, por lo menos de esta parte del mundo, pero antes, vuelvo al siglo X, cuando hubo el gran cisma por problemas políticos, ¿dónde era la capital entonces más importante de la iglesia? Si aquí o allá, se divide la iglesia. De allí que sale la iglesia ortodoxa y la iglesia en Roma, porque hubo una división. Entonces el líder de Roma se llamó el Papa y el líder de la ortodoxa se llamó patriarca. Y ese patriarca estaba dividido, entonces en Constantinopla una y en Roma otra. Capitales entonces de la iglesia con gran cisma se le llama del siglo X. Por eso es que usted ve en Rusia una iglesia que se parece a los romanistas, pero que no es romanista. Ojo con eso. Que no le llama papa, sino que le llama patriarca. Por eso es que inclusive luego en el tiempo, en Egipto, los coptos, y ven expresiones de la fe cristiana, que lamentablemente por el mismo ego y orgullo terminaron siendo sacramentalistas. Una cosa que quiere decir que la salvación es por obras. Pero de este lado del mundo, en Roma, Alemania, es decir, Europa, con una influencia increíble sobre el mundo conocido. Recuerden que por lo menos Sudamérica fue conquistado por Europa, por Portugal, por España, por Inglaterra, hablando de América, inclusive América del Norte. Inclusive tenemos a algunas islas del Caribe que están apegados al holandés. Entonces, nota cómo Europa en ese momento tenía una fuerza increíble, política, económica, pero también tenía una fuerza religiosa. Y en ese momento donde se permanecía el estudio de la palabra de Dios, de este lado, surgió lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante surgió como un llamado a volver a las Escrituras, porque la iglesia tenía una convicción.
La interpretación de la fe se daba solamente por la tradición y por la interpretación, yo puedo decir, inspirada del Papa, o en otros términos, infalible del Papa. Ellos eran los que tenían el derecho de decir qué creer de la Biblia y cómo hacerlo, porque se apegaban de una tradición de 1000 años atrás, o miles de años, o 1000 y pico de años atrás. ¿Y qué pasó con la tradición? Que con este auge del poder político, el pecado de los líderes, su involucración en problemas que no les competía, en tomar un lugar que no les competía, eso terminó tergiversando lo que ellos eran y creyendo más en los hombres, en una tradición que en el fundamento de su fe, que es la palabra de Dios. Lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Usaban la Biblia a su conveniencia, la Biblia era su esclava y no ellos eran esclavos de la Biblia. Pero el orden es principalmente que el pueblo de Dios se debe a la palabra de Dios. Lo ontológico y esencial, que es una expresión del ser de Dios, que es su palabra, es primero que lo que viene de a partir de ellos, que es la iglesia. Pero ellos cambiaron las cosas. Por eso es que históricamente ellos han creído no en sola escritura, que es un estandarte de la reforma protestante, sino que han creído en la prima escritura. Ellos dicen la escritura prima, pero no lo es todo, porque la tradición también es importante. ¿Nosotros qué creemos? En la sola escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, inspirada, Dios se reveló en la palabra. Entonces, al verlo de esa manera, vino lo que ya ustedes conocen, ahí voy a ir un poco más rápido, en la reforma protestante. Yo quiero darle luces de cómo la historia nos trae hasta aquí y esté seguro usted de lo que estamos creyendo. Bajo el principio de la sola escritura, Dios hace un cisma importante en la iglesia romanista, que ellos tenían el imperio de la religión en ese momento. Se trastornan los cimientos de la iglesia conocida en ese momento y empieza a traducirse la Biblia, empieza a darle la Biblia a todas las personas, la gente del vulgo. Gente fue martirizada por traducir la Biblia al inglés, por intentar traducir la Biblia a otros idiomas, porque el dominio de la interpretación de la Biblia lo tenía solamente la Iglesia Católica Romana y persiguió a esas personas. Todo eso fue un desastre, pero Dios se mostró aún en los peores momentos, como siempre ha sido, ¿verdad? Él es soberano. Y vino la reforma protestante con Martín Lutero, con Calvino, con Zwinglio, con cada uno en sus zonas de Europa. Y tenemos entonces una expresión de fe que tiene como estandarte no solamente la sola escritura, sino también la solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria, que son las 5 solas de la reforma. Luego de la reforma protestante, ¿por qué? Porque protestaron contra Roma. En esa reforma protestante se empieza a dividir esa iglesia romanistas y empiezan entonces a crearse grupos para congregarse como la Biblia enseña que se debía reunir las personas que son creyentes. En Europa sucedió así. Empezaron esos movimientos a pegarse más de la Biblia, por supuesto. Cuando hay una situación tan compleja como esto, todavía quedan vestigios, ¿no? A Lutero le quedó la transubstanciación, le quedó varias cosas medio incoherentes con lo que la Biblia decía, pero tiene sentido porque todo el bagaje que él traía era de una costumbre y una tradición romanista. Un monje agustino era Lutero. Mientras que quien se dio más al estudio de la palabra, Calvino, hizo instituciones para comunicársela o dársela a personas en autoridad y nos describió la fe cristiana de una manera magistral. Y todavía nosotros decimos el desarrollo dogmático le faltaba, porque en ese momento fue que diversos estudiosos se dieron fuera de la influencia romanista, se dieron el estudio formal y real de la palabra de Dios, de los idiomas originales, del hebreo, del griego, del arameo. Y empezaron a surgir documentos para la gloria de Dios históricos. La institución de Calvino, empezó a surgir los libros de Lutero, empezaron a surgir varias cosas importantes, las traducciones de la Biblia al alemán, no solamente al latín.
Dios en su providencia orquestó todo esto. Fue muy rica esa historia en su momento. Y dentro de esos reformados o dentro de la reforma protestante, entonces surge lo que surgió que nosotros vimos, recuerdan, con un rey que se quería divorciar y el Papa no lo dejó. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos que nuestra perspectiva puritana. Ahora viene el puritanismo que al separarse la iglesia de Inglaterra de Roma por una cuestión política y un gusto personal del rey, sale la iglesia anglicana, salen los puritanos, salen aquellas personas que eran separatistas de esa iglesia, inclusive de la anglicana, porque querían apegarse más a la Biblia. Fíjense cómo vamos más a la Biblia, más a la Biblia, más a la Biblia. Y en este caso Dios dio una apertura mayor. ¿En dónde? En Inglaterra. Para surgir los puritanos. Y de esa manera fue avanzando el asunto hasta que nos encontramos con denominaciones como, ahora sí formalmente, los presbiterianos, los congregacionalistas y los bautistas reformados. ¿Ok? Yo sé que hubo varios detalles que pasé por alto, ¿verdad? Porque son miles de años de historia, pero lo que quiero es traerle a que entiendan un poco más su historia, de dónde venimos, y además que eso sea algo que ponga un buen fundamento para hablar de los bautistas reformados como tal. Entonces, vamos a ver históricamente algunas opiniones del origen de los bautistas reformados. Hay controversias en esto, debemos reconocerlo. Si queremos ser honestos, intelectualmente hablando, debemos reconocer las controversias que existen históricamente acerca del origen de los bautistas reformados. Lo cierto del caso es que fundamentalmente tienen las 5 solas de la Reforma. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Está una teoría que no es la que creemos, que es la teoría de la sucesión apostólica. Dicho sea de paso, esta teoría también la abrazan los ortodoxos y lo abrazan también los romanistas. ¿Qué es la sucesión apostólica? La sucesión apostólica es decir que el Papa, si tú sigues el rastro, llega hasta uno de los apóstoles. Y específicamente, Pedro. Muy bien. Los ortodoxos generalizan un poco más el asunto. Pero eso es sucesión apostólica. Que el apóstol ordenó a alguien, el que ordenó el apóstol ordenó a alguien, el que ordenó el apóstol ordenó a alguien, el que ordenó el apóstol ordenó a alguien, y así hasta llegar a lo que somos ahora mismo. Hay algunos osados dentro de los bautistas que no son reformados ya, porque no son consecuentes con la historia, llegan a decir que los bautistas reformados o los bautistas, quitémosle el término reformados por ahora, los bautistas vienen de una sucesión apostólica. Quieren conectar a los bautistas del siglo XVII con los apóstoles a través de una línea ininterrumpida de grupos y de congregaciones separadas de la Iglesia Católica Romana. Es decir, que paralelo a la Iglesia Romana había otros grupos. Se lo atribuyen inclusive a los valdenses, un grupo que bautizaba por inmersión y estaba separado, un grupo rebelde en su momento ante la Reforma Protestante, que estaba distante de la Iglesia Romana. Pero creemos que no es así. Por supuesto, si somos sinceros, a mí me gustaría tener esa sucesión apostólica y decir con orgullo, yo vengo del que ordenó Pedro, que ordenó Pablo. Me gustaría, pero mi papá era de Guacamaya, ¿no? ¿Sí? Por allá por Magdaleno. No es la verdad, ¿ok? No es así. Es una postura que expresa más bien un alto grado de fanatismo que de sinceridad teológica e histórica. Por otra parte, sigue la teoría de que los bautistas están relacionados con el movimiento anabaptista. El hermano Alejandro habló de los anabatistas en su momento. Ellos, si resumo mucho, es un grupo radical que se oponía al bautismo de niños y proclamaba entonces el bautismo de adultos por inmersión.
Esos eran los anabaptistas. Pero ellos no tenían, aparte de eso, nada que ver prácticamente con los bautistas como tal. Los anabautistas son rebautizadores. Y esos rebautizadores porque agarraban los niños de los romanistas y los volvían a bautizar, perdón, si crecían esos niños y se convertían a su fe, los bautizaban otra vez, y rebautizaban en ese sentido. De allí su nombre o su implicación etimológica. Pero ellos no son la base de nuestra creencia como bautistas. Lo único que se asemejaba a los bautistas como tal era el bautismo por inmersión y el bautismo de creyente. Lo único. De resto no era así. Estos anabaptistas tenían conceptos y creencias muy opuestas al movimiento protestante de la época. De hecho, la primera confesión bautista fue en 1644. Y los autores de la primera confesión bautista en 1644 colocaron en su título o en esa confesión lo siguiente. Escuche bien. Una confesión de fe de 7 congregaciones, iglesias, de Cristo en Londres, que comúnmente son llamadas en forma injustificadas anabaptistas. Ellos mismos quisieron desmarcarse de eso. Nos llaman injustificadamente anabaptistas. Fueron claros allí, pero dijeron, no, bueno, vamos a desarrollar de una manera más teológica y organizada y vamos a mostrar nuestros vínculos con los reformados, como es, y por eso surge la segunda confesión bautista de Londres, de 1689, que es mucho más detallada, que ustedes tienen una traducción en su teléfono, sus ordenadores o en su mano. ¿Ok? Entonces, no somos de los anabaptistas. Ellos, los mismos, nuestros padres bautistas se distanciaron clara, histórica y documentaron que nosotros no venimos de ellos. Ellos fueron claros en distinguirse de los anabaptistas. Entonces, no venimos de una asociación apostólica y no venimos de los anabaptistas. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahora? Bueno, es historia, ¿verdad? Quizás usted lo... Pero qué importante es la historia. En tercer grupo es el que se ubica en el surgimiento de los bautistas en el movimiento puritano del siglo XVI. Y aunque ese punto es mucho más objetivo, mira solamente de una manera parcial el panorama del nacimiento de los bautistas. Desde el punto de vista teológico, podemos asegurar que la conexión de los bautistas con los puritanos debe existir, pero desde un punto de vista genealógico, no. Es decir, que si vemos hacia atrás, no venimos precisamente de ese movimiento, porque estás como sujeto a debate. Lo cierto del caso es que hay 2 lugares distintos en donde podemos encontrar el origen de nuestros padres espirituales o los bautistas. Por un lado, una iglesia que fue fundada en 1609 en Holanda por migrantes ingleses no conformistas. ¿Recuerdan quién eran los no conformistas? ¿Veo la hora otra vez? Ok. Los anglicanos hicieron un libro de orden. Como querían distinguirse de Roma y unificar la iglesia en Inglaterra, dijeron, este libro de orden va para todas las iglesias. Los que no se conformaron a eso, dijeron, no, esto no estaba pegado a la Biblia. Y se fueron del país, migraron otra vez para que no los matara el rey de turno en Inglaterra. Y esos no conformistas fundaron una iglesia en Holanda. No se conformaron a ese documento que quería regir, ese libro de orden que quería regir a todas las iglesias por igual en Inglaterra. Ellos, o esa iglesia que se fundó entonces en Holanda, estaba liderada por Juan Smith. ¿Quién era Juan Smith? Este fue un pastor que se bautizó a sí mismo y luego bautizó a los miembros de la iglesia. Literalmente, me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él, como otro líder nombrado que se llamaba Thomas Helwys, volvieron a Inglaterra y formaron un grupo de iglesias conocidas como iglesias bautistas generales.
Iglesias bautistas generales. ¿Quiénes son los bautistas generales? Son, teológicamente, hablando de la doctrina de la salvación, arminianos. ¿Qué quiere decir que sea arminiano? Es interesante todo esto, ¿verdad? Está pendiente, ¿verdad? No se duerma. ¿Qué quiere decir que sea arminiano? Que no es calvinista. Y nosotros ya vimos que había un distintivo, o tenemos el distintivo. ¿Y cuál es nuestro distintivo calvinista? Que nos apegamos a los cánones de Dort, ¿verdad? O doctrinas de la gracia, o como se sistematizó, el tulip. En ese caso, en las doctrinas de la gracia, pensando en ello, nosotros vamos a decirlo. ¿Qué creemos? Depravación. ¿Qué más? Elección incondicional. Llamamiento eficaz o gracia irresistible. Expiación particular o expiación limitada. Perseverancia de los santos. Eso lo creemos. El arminianismo cree totalmente lo contrario. Que no hubo una elección incondicional, que no están muertos los hombres en su delito y pecado, son medio buenos y pueden tomar una decisión por Dios, que Cristo no solamente murió por los suyos, sino que murió por el mundo entero, que la salvación se pierde. Eso es arminianos. Y esa fue la iglesia que fundó, en este caso, Juan Smith, aquel que se bautizó a sí mismo, a los bautistas generales. Bautistas generales. Eran de teología arminiana. Ellos creían en la expiación general de Cristo. Eso por esa parte. Vean que vienen de los no conformistas de Inglaterra. Luego tenemos otro origen, que ahora hablamos de los bautistas particulares. Ellos son y somos de teología calvinista. Un pastor llamado Juan Lambrop se separó con un grupo de los miembros de su iglesia, que era congregacionalista en esencia, se apegaban a la confesión de Savoy, y organizaron una nueva congregación. Estos bautistas fueron conocidos como bautistas particulares porque eran de teología calvinista, creyendo en la expiación particular de Cristo. Y de este grupo entonces de bautistas particulares surgieron las iglesias que más tarde, en 1644, escribieron la primera confesión de fe bautista de Londres, que en el año de 1689 iban a publicar luego la segunda confesión de fe de Londres, conocida también como Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. De esos bautistas particulares, 7 congregaciones llegaron a ser, hicieron la primera confesión y luego desarrollaron, basado mucho en la confesión de Westminster, reunión de teólogos, la segunda confesión de Londres de 1689, y desde entonces los bautistas particulares son identificados por esa, valga la redundancia, su identidad confesional, Londres de 1689, y de una manera un poco más insípida, más escueta, 1644, la primera confesión. Si usted agarra las dos confesiones y lo compara, ve que la de 1689 está mucho más estructurada, pero no es que ellos creían algo ahorita y creían algo después. Creían lo mismo, solamente que es como que si usted viese un sermón mío hace 10 años y ve un sermón mío ahora. Está mucho más informado, elaborado, y sigo creyendo y sigo siendo bautista particular. Es como ese desarrollo que tienen naturalmente las personas y ahora lo pueden sistematizar de una mejor manera. De allí venimos nosotros. ¿De dónde? Bueno, de aquel hombre, y creemos que es lo más consistente, de Juan Lambrop. Se separó de una iglesia congregacionalista y fundó la iglesia bautista particular porque creía en la expiación limitada. Los congregacionalistas son paidobautistas, es decir, bautizan a los paidos. ¿Y qué es paidos o pados? Infantes, ¿verdad? Son paidobautistas, bautizan a los niños. Este hombre se separa y dice, no, los niños no hay que bautizarse. No, ese gobierno no debe ser tan así. ¿Y qué hacen? Fundan la iglesia bautista particular. Otra vez, movidos ¿por qué?
por ser más consistentes con las Sagradas Escrituras. Vino primero la Confesión de Westminster, sí, pero en teología hay una materia que se llama dogmática, o se ve el desarrollo dogmático, y se ve cómo en el tiempo la dogmática va fortaleciéndose. Pasó con los apóstoles en su momento, hay documentos y expresiones inspiradas. Por ejemplo, cuando Jesús estaba enseñando a sus apóstoles, hay algunas cosas que ellos necesitaban sistematizar y digerir. Viene el Espíritu Santo, lo entienden mejor, dan su vida por ello, predican el Evangelio, y luego el Espíritu Santo los capacita para escribir las cartas. Y empiezan a sistematizar algunas verdades tan importantes, en el caso de Pablo, como 1 Corintios capítulo 15. Luego vemos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, hablando del misterio de la piedad. Luego vemos al apóstol Pedro también sistematizando, y fueron expresiones de fe que iban a ser usadas como un estandarte de lo que, o un resumen de lo que vendría a ser su fe. Eso ha sucedido en el tiempo. De allí que las confesiones sean algo que tiene sentido, que tiene mucho sentido. Por eso es que cuando hablamos de volver a las Escrituras por parte de los bautistas particulares, lo que quisieron hacer es ser un poco más consistente con el entendimiento de la Escritura. Algunos, tengo un pastor amigo que dice, cuando está hablando con los presbiterianos, y los presbiterianos dicen, nosotros fuimos primeros, pero estás olvidando el precioso tesoro del desarrollo de la dogmática, que es la misma verdad histórica concretada y comunicada de una manera más simple y contundente. Y de allí que, como es después 1689, la Segunda Confesión de Londres, a Westminster, tiene mucho de ello, pero trataron ellos, yo en el espíritu, ellos trataron en su tiempo de concretar de manera saludable lo que la Biblia dice. No es simplemente un deseo pecaminoso de diferenciarse del resto. No, al contrario, los mismos hermanos que escribieron Londres en 1689 lo hicieron comunicando claramente que no querían simplemente distanciarse de los presbiterianos y congregacionalistas. Al contrario, expresaron su fe de una manera más amplia para estar unidos en lo fundamental, pero con su matiz en lo secundario. Ellos veían a los presbiterianos como hermanos, a los congregacionalistas como hermanos. Si ustedes lo notan, hay una cantidad más grande de párrafos de la Confesión de Fe de Westminster que se parecen y que son lo mismo, y que cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos del gobierno, cuando hablamos de la ordenanza y de la perspectiva del pacto, son diferentes. Pero de resto, hermanos, lo que quiero dejar en sus mentes claros, de luego de tanta historia, es decirles que Dios ha querido preservar su palabra y nos ha dado el privilegio de volver a las Escrituras y ver esa línea histórica, donde hoy podemos decir que creemos lo mismo que los apóstoles. Porque eso es la iglesia. Cualquier iglesia que no crea lo mismo que los apóstoles no es iglesia. De allí que nosotros seamos apostólicos, no romanistas, pero apostólicos. De allí que nosotros entendamos que el mayor uso de nuestro discipulado y crecimiento espiritual se da en el uso de la Biblia, exponiendo la palabra de Dios. En nuestro caso tenemos en la práctica que predicamos un libro del Nuevo Testamento y luego un libro del Antiguo Testamento, porque toda la palabra es palabra de Dios inspirada. Y cuando vemos esas verdades y volvemos a lo que dijeron los apóstoles y lo que dijeron en la Reforma Protestante y lo que dijeron los puritanos y lo que dijeron los bautistas particulares, seguimos creyendo lo mismo. Eso debería maravillarnos, porque Dios ha mantenido a su pueblo siempre. Inclusive cuando el remanente estuvo disperso entre muchas naciones, Dios tenía su pueblo. Inclusive cuando Elías creía que estaba solo, Dios le dijo, yo he guardado para mí Dios ha tenido a su pueblo siempre. A veces vemos las cosas demasiado cuadradas, pero conocer la historia nos da la flexibilidad para saber
que posiblemente hay un baptista particular en África y como no tiene tanta luz no puede vivir tan consistentemente como nosotros, o no tiene tanta libertad y no puede vivir tan consistentemente como nosotros. Vamos a ver en su momento que nosotros creemos una membresía definida, comprometida, y eso lo podemos hacer aquí inclusive en la expresión de un pacto. Y hacemos una ceremonia hermosa y cantamos y recibimos públicamente, y si viene un invitado lo recibimos. Pero ¿qué de nuestros hermanos en China? Aquellos que quizás no están detenidos en tantos aspectos históricos, sino en aspectos más fundamentales de la fe, donde no pueden reunirse públicamente profesando y declarando estas cosas sin que el gobierno los supervise. Y por otra parte, deben esconderse. No pueden hacer un pacto ni una ceremonia pública, si se dan cuenta, pero siguen manteniendo la esencia de la fe. Así que nuestra historia debería llevarnos a nosotros a disfrutar y agradecer esto. ¿Cómo es posible que aquellos mueran por ir al culto y nosotros muramos por ir al culto, pero que no queremos ir al culto? Si se dan cuenta de lo que es la historia de Dios, de lo que Dios ha hecho y ha preservado y ha concretado en el tiempo, demos gracias al Señor. Podemos evaluar nuestra historia tranquilamente, el pastor bebiendo café, mientras la escuela dominical, mientras conversamos. Entonces, no venimos de una sucesión apostólica, no venimos de los, en ese sentido, los bautistas generales, no venimos tampoco de los anabatistas, venimos de un grupo de hermanos que se separaron de los congregacionalistas y establecieron y desarrollaron su confesión de fe. Y eso es lo que nosotros somos ahora, y que dentro de nuestra conciencia, a la luz de la Escritura y según nuestra confesionalidad, tratamos de aplicar como iglesia día a día. Amén. Vamos a agradecer al Señor entonces por los privilegios que tenemos de amarnos públicamente, como diría el pastor Plinio, de perdonarnos públicamente y hacer de eso a la iglesia famosa, porque somos conocidos en que nos amemos los unos a los otros. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la historia que es tu historia, te pertenece. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Yo sé que quizás es mucha información, pero ubique estas cosas en la mente y en el corazón de mis hermanos. Quizás algunos detalles no podrán ser almacenados, pero por favor que atesoren lo más importante, que tú eres el Señor de la historia y que no estamos aquí por orgullo y arrogancia. Es porque queremos ser más fieles y volver a las Escrituras, Señor, y ser más consistentes contigo, con lo que tú has revelado, Señor. Gracias por darnos tu palabra, que es nuestra máxima autoridad. Gracias por revelarte en ella. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para comprender tu evangelio y sus implicaciones cada día más. Y gracias por traernos hasta aquí. Síguenos preservando en fe, en pureza, en santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tenemos 15 minutos.